Bendiciones hermanos, les saludamos en el nombre de Cristo. Estamos contentos y agradados con Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. Estamos en un programa más escudriñando las Sagradas Escrituras, el cual significa el poder escudriñar, conocer de la palabra, conocer de Dios, poder entender lo que Dios nos quiere mostrar en ella y poder guardar en nuestros corazones. Dios nos ha dispuesto en nuestro corazón para poderle servir y poder llegar hasta donde ustedes se encuentren. Estamos también contentos porque Dios está abriendo las puertas de los medios de comunicación, las redes sociales, para que su palabra sea entregada a toda aquella criatura que lo necesite. Nosotros solamente somos siervos del Señor, somos instrumentos de Él, que nos preocupamos de poderles enseñar de lo verdadero que es la Biblia, la palabra de Dios, en el cual nos muestra el amor de Cristo. Nos muestra un Dios que nos perdona, nos ama, que Él conoce nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestras enfermedades y que solo en Él podemos confiar. Nos insta también a tener fe y confiar en Él, porque Él es un Dios del oro y de la plata. Es un Dios que el dueño de la vida, el dueño de darnos la sanidad. Así que les invito a que ustedes puedan conocer de este amor tan grande de Cristo y puedan ustedes experimentar lo que nosotros también hemos experimentado y seguimos experimentando en el amor de Dios. Doy la oportunidad a mi esposo en esta hora, que también les va a compartir la palabra y le va a saludar a todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. Bien, que el Señor les bendiga grandemente. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como saben ustedes, siempre le doy la gracia al Señor, la honra y la gloria al Señor, porque es Él el que nos da este privilegio de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación para continuar escudriñando esta preciosa palabra del Señor. Quiero recordarles, ¿cierto? Ya llevamos varios programas en los cuales estamos rescatando lo que significa la fe y la oración. Ese es el tema que nos tiene reunidos, ese es el tema que hemos estado rescatando de esta palabra del Señor, donde muchos por fe, por creer, obtuvieron milagros poderosos en los cuales se manifestó la gracia divina, se manifestó el poder de Dios, se manifestó la magnificencia del Señor. Y lo hemos estado rescatando y vamos a continuar rescatando sobre este tema que el Señor ha puesto en mi corazón de continuar con esto, porque es muy importante, sobre todo cuando estamos, como ustedes ven, pasando tiempos finales en los cuales todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos anunció se está cumpliendo. Y cuando nosotros vemos eso, no tenemos que temer ni tener miedo, sino que es cuando más tenemos que confiar en Dios, es cuando más tenemos que estar clamando a Dios, es cuando más tenemos que estar orando al Señor, pero orando con fe, creyendo que Él está dispuesto a responder la oración de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y orar sin fe no nos sirve de nada, ya se los he dicho. Vamos a ir a terminar una cita bíblica que quedamos pendiente en el programa pasado porque se nos cumplió la hora pasa volando. Y estábamos viendo carta del apóstol Santiago, donde el Señor nos mostraba que para todo tenemos que tener paciencia. El título de Santiago capítulo 5, en el cual los tenía el Señor, dice, en el título dice: sed pacientes y orad. O sea, ahí nos está dando la línea el Señor que tenemos que orar.
ser pacientes, dice. O sea, y ahí nos mostró de que así como el labrador, ¿cierto?, prepara la tierra, espera la lluvia y todo, no se desespera, sino que él con paciencia y recoge el fruto después, pero esperando con paciencia. Así nosotros también tenemos que esperar con paciencia. ¿Qué estamos esperando ahora? La venida del Señor. La tenemos que esperar con paciencia, porque todo se va a acabar, esto que está debacle del mundo, se va a acabar cuando el Señor regrese. Bien, vamos a ir a la cita que quedamos pendientes, que es en esta misma parte, sed pacientes y orad, y nos daba ejemplo el Señor aquí en esta cita de personas que oraron, y la oración con fe, dice aquí, vamos a leerlo ya, ya les he dicho, un cuadernito, una hoja, un lápiz, anotando para que ustedes puedan comprobar después en sus Biblias, que sé que las tienen, muchas veces está ahí de adorno, pero traten de ir a la palabra y traten de rescatar para ver que lo que estamos entregando es real. Carta del apóstol Santiago, entonces, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 13 en adelante, del versículo 13. De ahí quedamos pendientes. Amén. Lleva como título, sed paciente y orad. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. O sea, aquí nos da la dirección el Señor de qué tenemos que realizar cuando tenemos diferentes situaciones. En esta vida vamos a tener diferentes situaciones, y aquí está mostrando alguna de ellas. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? O sea, de aflicción, pasando un momento difícil. Dice, haga oración. O sea, si estás angustiado, si estás desesperado, si estás en el momento de aflicción, entonces tenemos que acordarnos que tenemos que hacer oración. O sea, dirigirnos a Él. Orar es hablar con Dios, es mostrarle mi situación, es pedirle que tenga misericordia de mí, que me ayude, todo eso. Entonces dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Está gozoso? Entonces cante. Dice, ¿cante qué? ¿Cualquier cosa? No, cante alabanzas. Amén. ¿Alabanzas a quién? A Dios, pues. ¿Por qué? Porque estoy alegre, estoy contento y alabo al Señor porque estoy feliz, porque me han resultado las cosas, porque estoy sano, porque vivo, porque mis hijos están bien, porque mi esposa está... Entonces canto alabanzas a Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y miren, aquí otra pregunta más. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno ya pasando un momento difícil de enfermedad? Incluso que los médicos ni siquiera pueden encontrar y no dar la solución. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y por qué los ancianos de la iglesia? ¿Y por qué no dice al pastor? ¿Y por qué no dice al sacerdote? ¿Y por qué no dice al encargado de tal cosa? No, a los ancianos. ¿Y ancianos en qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. Llame a esos ancianos que conocen la palabra de Dios, la practican, la ejecutan. A los que realmente tienen fe. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aleluya. Otra vez esa palabrita, orar. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¡Qué dirección más maravillosa! ¡Qué dirección más maravillosa!
oren por él, ungiéndolo con aceite. ¿Y de qué forma? En el nombre del Señor. De esa manera. Y mire lo que dice a continuación. Bendito sea el Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Miren aquí inmediatamente lo que hace Dios cuando oramos con fe. Cuando oramos de acuerdo a lo que Él nos dice, ungiéndole y con fe, pidiendo al Señor, teniendo misericordia, ¿cierto? Y que Dios tenga misericordia del enfermo, ¿cierto? Dice, y la oración de fe, pero no una oración así al lote, no una oración que no, como que es sin fe y no confiando. Y la oración de fe, hecha con fe, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué dice esto la palabra? Yo les voy a decir por qué. Yo lo he comprendido, he recibido esa revelación por muchas situaciones que están escritas. ¿Qué nos enferma? El pecado. El pecado. Entonces, Él, para que sea sanada la persona, tiene que perdonarle los pecados. Tiene que perdonarle los pecados. Un ejemplo. David. El rey David pecó grandemente. Un pecado de muerte. Y hasta el profeta Natán le dijo, cuando le dijo, mira, uno tenía una ovejita y alguien se la quitó y lo dejó, ¿qué se merece ese? La muerte. Eso te mereces tú, le dijo el profeta a David. ¿Por qué? Porque había hecho algo que no correspondía de acuerdo a la ley divina. Así que era un pecado de muerte. Él se merecía la muerte, pero él se arrepintió. Y reconoció, se arrepintió, reconoció y clamó a Dios. Le dijo, Señor, en pecado he nacido, en pecado me concibió mi madre, Señor, esto, este otro. Se arrepintió. Y Dios desde ahí en adelante ya no se menciona más el pecado de David y lo rescató. Tuvo consecuencias de su pecado. Pasaron dificultades, el hijo que nació murió, después los otros hijos, quedó la quema. ¿Por qué? Porque el pecado nos trae consecuencias. Pero el Señor le tomó el arrepentimiento y ya no se acordó más del pecado que había cometido él, sino que tuvo que sufrir las consecuencias nomás de lo que fue el pecado. Así que eso hace el Señor, nos perdona. ¿Para qué? Para poder sanarnos interiormente, para poder sanarnos mentalmente. Perdona nuestros pecados. A eso vino el Señor, a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Siga leyendo, mi amor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otro consejo más aquí. Otro consejo más grande. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tenemos que confesar nuestros pecados, nuestras faltas unos a otros. ¿Ya? Y orad unos por otros. O sea, no tenemos que dejar de orar por mi hermano, por alguien que cometió una falta, alguien que pecó. Yo tengo que orar por él, que el Señor tenga misericordia. Y tengo que enseñarle también a él que la única forma de que el Señor tenga misericordia y nos salve es enseñarle
que tenemos que arrepentirnos y tenemos que orar al Señor. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orad para que seáis sanados. O sea, los pecados los enferman, ¿o no? Entonces, la única forma es orando, ¿cierto? Para que el Señor tenga misericordia y nos sane, ¿no? Para que seáis sanados. La oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración hecha con fe. Ya lo estamos aprendiendo. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración hecha con fe y eficaz ante el Señor puede mucho. Aunque no lo crean, la oración es importante. Por eso el Señor nos tiene tanto tiempo en esto. La oración de fe. La fe y la oración van unidas. Por eso dice, la oración de fe salvará al enfermo. Orar y fe, unidos, las dos cosas. Sigue leyendo, mi amor. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aleluya. Está mostrando aquí la palabra de Dios, un hombre, un varón que era igual que nosotros. Era sujeto a pasiones. Era un hombre con pasiones diversas, como nosotros, que estamos también sujetos a pasiones. Entonces, él era un hombre de esa manera, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué pasó? Él oró. Aunque era un hombre de esa manera, medio apasionado y se desviaba un poco, pero oró fervientemente. Fervientemente quiere decir insistentemente, con ánimo, con fe, creyendo que Dios oró fervientemente para que no lloviese. Él dijo, ya, Señor, que no llueva, para que vean lo poderoso que eres tú y que tú puedes hacer que esto no llueva. Y el Señor le obedeció y no llovió, dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oiga, pónganse a pensar ustedes, cuando nosotros aquí en la tierra, mire, 2 meses, 3 meses, 4 meses que no llueva y queda la crema. Se secan los ríos, ya pum, empieza a haber situaciones adversas. En meses la tierra se empieza a partir, no hay humedad, no hay pasto, los pastos se secan, no hay pasto para los animales. Oiga, meses nomás. Y aquí fueron 3 años, 3 años y medio. Bendito Dios. Por 3 años y 6 meses, 3 años y medio que no llovió. La palabra de Dios dice que era terrible, que no había para los animales, el agua era oro. Lo guardaban y todo, y de a poco. Y además, no hallaban qué comer ya. Incluso dice la palabra que hasta se comían hasta los bebés. Bebé que nacía se los comían porque no hallaban qué comer. Era tan terrible. Y en obediencia a una oración hecha ferviente, con fe. Pero después el mismo Elías tuvo misericordia, tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya.
Miren qué consejo, miren qué promesa hay aquí. Promesa maravillosa, hay una promesa escondida aquí. Dice, y otra vez, primeramente leamos lo que sucedió con Elías, leamos lo que sucedió de haber orado de nuevo. Y si podemos ver esto en la historia bíblica, aquí está resumido. Pero dice que Elías, cuando oró por segunda vez para pedir lluvia, dice que oraba, dice que con la cabeza metida entre las rodillas. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba inclinado, que estaba totalmente curvado. Estaba de rodillas, con la cabeza entre medio de las rodillas así, orando al Señor, clamando al Señor. Y nada, pero él había dicho de que el Señor le iba a responder, le había dicho hasta el rey que eso iba a suceder. Y mandaba a una persona que era su criado, anda, ve qué pasa. Nada. Segunda vez, seguí orando con insistencia, anda a ver, nada. La séptima vez, cuando lo envió, recién le dijo, a ver qué, mira, vi una nubecita, pero del porte de un puño. Eso viene en el horizonte. Ya, entonces prepárense, porque la lluvia viene. Y eso pasó. Entonces, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo que esperaban en 3 años y medio, ahí recién empezó otra vez a suceder. Tuvieron alimento. ¿Por qué? Por la oración de fe de una persona. Hermanos, dice después, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y no conoce esto y anda desviado, anda por aquí, por allá, anda desesperado, angustiado y no sabe qué hacer, entonces dice, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Analicémoslo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma. ¿Por qué andan perdidas las almas y errantes? Porque no conocen la palabra, no conocen el poder de Dios, no conocen las promesas de Dios. Entonces las personas andan como ciegas y van derecho a la muerte. Porque no conocen a Dios, ni siquiera se interesan en conocer a Dios, a recibir su palabra. Pero el que se dispone, como dice aquí, a sacar al pecador de los errores, dice, salvará de muerte un alma. ¿Qué estamos haciendo aquí? Enseñando, mostrando las maravillas de Dios, mostrando que Dios es real, mostrando de que hay oportunidad, no importa que haya pecado, no importa que haya errado en la vida, el Señor nos ama a todos y vino a salvarnos. Eso estamos enseñando y estamos tratando de salvar almas, porque dice que por la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, sean salvas las almas. Entonces el que se dedique a eso, dice, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. O sea, si nosotros hemos pecado con mi señora, ella no puede decir que no haya pecado en la vida, porque todos pecamos y a veces pecamos harto. Pero dice que cubrirá. ¿Cuándo? Cuando estemos haciendo la voluntad divina. Cuando estemos haciendo de enseñar, de dar dirección, de que no las personas no anden erradas, que conozcan del Evangelio, de esta buena noticia, de todo lo que Dios ha destinado. Cuando conozcan, entonces las almas van a ser salvas. No todas, yo les digo, no todos los que oyen, no todos se interesan, pero más de alguna. Y dice el Señor que una, aunque sea una, dice que el Señor hace fiesta en el cielo.
si una se arrepiente, si una conoce, si una cree y cree realmente que Dios es real y tiene fe de que Dios responde y empieza a clamar y le empieza a entregar su vida a Él, aunque sea una, dice el Señor, fiesta hace en los cielos por una persona que se arrepiente. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Cuán grande es su misericordia. Él nos ama, nos anhela y busca de nosotros. Bien, hemos terminado esta parte de Santiago, de la carta del apóstol Santiago, y ahora nos vamos a ir a otra cita bíblica. Marcos 2, del 1 al 12. Amén. Marcos 2, del 1 al 12. Lleva como título Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Amén. O sea, ¿a qué se reunieron? Y en la casa, y se repletó la casa, no cabía ni una persona siquiera, ni en la puerta. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios. A escuchar la palabra de Dios. ¡Qué importante! Amén. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Amén. O sea, llegaron a ese lugar donde estaba lleno y no cabía nadie. Llegaron 4 personas que traían un paralítico en una caja. Cargando al paralítico, los 4 llegaron ahí a ese lugar. Siga, mi amor. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Amén. O sea, como vieron que no podían acercarse a Jesús, porque estaba lleno, había multitud de personas ahí, lo que se les ocurrió a ellos, porque traían al enfermito, que era un paralítico, que no se podía mover, que no tenía idea de lo que pasaba, pero ellos vinieron con él y querían presentárselo al Señor Jesucristo, porque ellos habían escuchado hablar del Señor que hacía prodigios, hacía milagros, hacía portentos. Entonces ellos dijeron, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, llevemos a nuestro amigo, llevemos a nuestro hermano. Y lo llevaron en camilla y el paralítico no tenía idea de lo que iban a hacer ellos, pero se subieron al techo, hicieron una perforación porque querían mostrárselo al Señor. Y lo bajaron y se lo pusieron a los pies de nuestro Señor. Siga leyendo, mi amor. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Detengámoslo. Aquí no hay mención de que el paralítico tuviera fe. A él no se le ocurrió ni tampoco podía. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, estaba tullido, no podía ni caminar. Y a lo mejor nunca había escuchado hablar de Jesús, pero sí sus amigos. Y sí tuvieron fe sus amigos, porque aquí lo dice, al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. De ellos. ¿De quiénes? De los 4. De los 4 amigos. Que lo llevaron, los 4 amigos que lo llevaron. Jesús vio la fe que ellos tenían, no la fe del enfermo. Y más encima el enfermo, ¿por qué estaba enfermo? A ver. Por su pecado. Por sus pecados. Había pecado cantidad. Entonces, él, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ahí se dirigió al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Guácatelo.
¿Y para qué le estaba perdonando los pecados? Pregunta del millón. ¿Para qué? Para ser sanado. Para que sea sanado. Para que realmente obtuviera la sanidad. A ver, sigamos leyendo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Amén. O sea, le decían que era un blasfemo, que era un mentiroso, era un engañador. Blasfemo es que está hablando cosas que no son reales. Eso es lo que criticaban a Jesús. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Tus pecados te son perdonados. Pero él necesitaba perdonarle los pecados para sanarlos. Amén. Siga leyendo, mi amor. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo. Amén. ¿Por qué dice aquí cavilaban? Porque ellos hablaban en bajo tono, para que él no se diera cuenta, para que él no escuchara. Hablaban entre ellos así como, ¿no? Pero él sabía lo que estaban hablando. Él sabía lo que estaban incluso pensando, porque el Señor conoce hasta nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Así que él sabía lo que estaban haciendo. Y ahí les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, miren lo que le hizo pregunta al Señor. ¿Qué pregunta le hizo? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué criticáis de esa manera? ¿Por qué juzgáis de esta manera? ¿Qué es más fácil? ¿Por qué es más fácil decir al paralítico? ¿Cuál sería el mensaje más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, ¿para qué estaba perdonando? Para que él se levantara, tomara su lecho y partiera. Ya nunca más paralítico, ya nunca más ahí tieso en la cama, no. Entonces era el perdón de los pecados para sanarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Terminemos, mi amor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Amén. O sea, después de haberle perdonado los pecados, entonces ahora, levántate, toma tu lecho y ándate a tu casa. ¿Por qué? Porque ya estás sano. Amén. Estoy sanado. ¿Y qué hizo eso? ¿La fe de quién? De los amigos. De sus amigos. De sus amigos. La fe que tenían sus amigos de haber llevado a su amigo delante de Jesús porque sabían y tenían fe de que Jesús podía hacer algo con él. Amén. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso el ejemplo que nos da el Señor! Vamos a otra cita bíblica. Vamos a ir a Marcos 10, 46 al 52. Amén, pero falta el 12. Ah, Dice, perdón. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O sea, nunca habían visto un milagro tan grande. Nunca habían visto algo tan portentoso de que un hombre paralítico que ahí no sabía de mundo y que sus amigos lo llevaron con confianza, con fe, nunca habían visto de que un hombre que se le perdonara pecado
sanara, pero en el acto y se pudiera parar y caminar y llevar su lecho. Nunca lo habían visto. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no creían. Nunca habían intentado acercarse al Señor y hacer lo que esos hombres con fe hicieron por su amigo. Bendito Dios. Vamos a ir ahora a Marcos 10, 46 al 52. Amén. Lleva como título: El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. O sea, había un cieguito que estaba, dice, junto al camino, estaba sentado por ahí, como tendiendo la mano y esperando misericordia. Pero en ese tiempo, aquí nos vamos a fijar en algo, los ciegos tenían una capa de identificación, que eran ciegos. O sea, el que usaba esa capa era ciego y las personas lo ayudaban, lo llevaban, sí, lo dirigían, bueno, hacían cosas con él porque sabían que teniendo esa capa era un ciego. Y ese estaba sentado junto al camino y estaba ahí mendigando, ¿cierto? Como tendiendo la mano como para una monedita. Y oyó de que en el gentío que iba pasando, iba Jesús. Iba Jesús. Y él había escuchado que Jesús hacía prodigios, hacía milagros, hacía portentos. Y empezó a gritar, dice aquí en forma desesperada: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar. Eso es clamar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y empezó a clamar, pues. ¿Y qué pasó, mi amor? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. ¿Qué dice ahí? Que muchos lo reprendían, o sea, le decían: oye, no molestes, cállate, no molestes. Eso es reprender. Pero él dice con más fuerza. Lo hacían callar, pero él no, con más fuerza gritaba, Hijo de David. O sea, eso es clamor. Gritar a viva voz, eso es clamar. Dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llaman. Amén. O sea, cuando Jesús se dio cuenta de que estaba gritando y gritaba más fuerte y más encima le estaban criticando y amonestando y que se callara y todo, Jesús se detuvo y se dio la vuelta y dice, mandó a llamarle. O sea, vayan, tráiganlo. Diciéndole, y llamaron al ciego. O sea, fueron a buscarle, le dijeron, ven. Jesús dice, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús te llama. Levántate. Levántate, no estés ahí sentado gritando, no, levántate y ven, Jesús te llama. Pero miren lo que pasó. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Amén. O sea, hay un acto aquí que a veces lo pasamos de largo. A veces no lo entendemos qué pasó ahí. Y resulta que él tenía una capa, ya le expliqué, tenía una capa que identificaba que él era ciego. Entonces cuando le dijeron, ten confianza, Jesús te llama, vamos, él hizo algo. Él todavía no recibía la vista. Él todavía estaba en una condición que era ciego. Pero él hizo, como yo le llamo, un paso de fe. ¿Qué es un paso de fe? Todavía no lo veo. Yo soy ciego todavía, pero capa, ya no te necesito. Eso hizo él. O sea, ya no voy a ser más ciego, así que no te necesito, capa. Y la botó. Ese es un paso de fe. Todavía no se acercaba a Jesús, ni lo llevaban, sino que dice aquí, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. O sea, ahí recién botó su capa primero. Como diciendo, aquí voy a ser sano. Aquí ya no necesito más la capa. Y Jesús, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? O sea, ¿creen ustedes que Jesús no sabía que él era ciego? Amén. ¿Ustedes creen que Jesús no se daba cuenta que llevaban a un ciego para él? Porque tenían que llevarlo, ayudarle y entre medio a la gente. ¿Ustedes creen que Jesús hizo una pregunta como absurda? Hizo una pregunta como, yo digo, una pregunta del millón, una pregunta como descabellada. Porque si veo un ciego y veo que está gritando y que está pidiendo misericordia, ¿qué es lo que quiere el ciego? Nosotros nos damos cuenta inmediato. Él quiere ser sano, él quiere ver. Pero él dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Como diciendo así, ¿qué quieres? ¿Un bastón? ¿Quieres un perro que te guíe? ¿Qué quieres que te haga? Y eso quiere decir que algo quiere de nosotros el Señor. Que cuando le pidamos, cuando le clamemos, seamos específicos con Él. Que le digamos qué realmente queremos de Él. ¿Y qué dijo? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Qué necesitaba él entonces? Jesús lo sabía, pero quería escucharlo de su boca, a ver si creía, si tenía fe. Eso quería convencerse Jesús, que le saliera de su boca. ¿Qué era lo que quería? Que vea, pues Señor, que recobre la vista, pues eso es lo que necesito, eso es lo que quiero. Y Jesús le dijo, a ver, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Que recobre la vista, pues Señor. Ya le dijo, vete. ¿Tu fe? ¿Lo pediste? ¿Cómo lo pediste? Con fe, pues, creyendo que iba a recuperar la vista. Además el Señor lo vio botar la capa. Así que ahí ya estaba mostrando su fe, creyendo que él iba a recibir el milagro, creyendo que Jesús iba a hacer con él. Por eso botó la capa. Y Jesús le hizo la pregunta al millón, pero él dijo, que recobre, pues Señor, la vista, eso es lo que quiero. Ya, vete. ¿Tu fe? ¿Qué lo salvó? La fe y el clamor, la oración. Aleluya, oración y fe juntitas, orando, pidiendo, clamando, pero con fe. Bien, voy a detenerme aquí un poquito, voy a salir de esto para darles un testimonio que a mí me sucedió. O sea, no tan solo a mí, a mi esposa y a mí, en un tiempo.
Nosotros cuando llegamos aquí de Bolivia, mi señora es boliviana, cuando llegamos a esta tierra no teníamos casa. Llegamos aquí sin tener casa y teníamos que tener casa. Y saben, bendito Dios, el Señor primero, antes de la casa, que yo podía haber empezado a hacer mi casa primero, pero el Señor antes de la casa, Él me pidió que de alguna forma sobrenatural también, que yo hiciera aquí en Yungay una iglesia. De una forma sobrenatural, que algún día les voy a dar ese testimonio, pero el testimonio que quiero darle aquí del Señor me hizo hacer un paso de fe. Dar un paso de fe como el ciego que dio el paso de fe sin todavía tener lo que él quería, sin saber de que, o sea, entendiendo que iba a recibir, dio el paso de fe, sin tenerlo, porque dice que la fe es la certeza de lo que voy a obtener, no de lo que veo, sino de lo que voy a obtener. Eso es la fe, la definición de fe. Entonces el ciego dio el paso de fe sin haberlo obtenido todavía y lo recibió. Y lo que me pasó a mí en esa oportunidad, o sea, no tan solo a mí, a mi esposa también, nosotros empezamos a hacer la iglesia. Eso fue otro testimonio. Pero el testimonio que les quiero mostrar, que a pesar de las críticas, que no teníamos casa, que hicieron muchas críticas, nosotros hicimos nomás. Y estábamos en un momento dado arrendando un lugar donde teníamos una librería cristiana frente a la Divina Pastora. Resulta que ahí vivíamos y ahí también teníamos la librería. Y en un momento dado yo hice muchos arreglos ahí y la persona que me arrendaba vio que nos iba bien, empezó a subirme el arriendo y después me pidió la casa y no teníamos casa. Estábamos haciendo la iglesia y no teníamos casa nosotros. Y desesperado. Incluso mi señora había postulado subsidio habitacional y hubo un tiempo en que el subsidio se paró. Y nuestro ahorro quedó detenido, año 80 y tanto. Resulta de que no teníamos cómo comprar casa. Anduvimos buscando cuando teníamos ganado el subsidio, pero ninguna casa estaba con los requisitos que se necesita. El serbio necesita que cuando vamos a comprar casa para el intermedio de subsidio, sea la casa totalmente regularizada. Y todas las casas que se nos ofrecían aquí en Yungay, ninguna estaba regularizada. Así que no podíamos comprar y después se paró el subsidio, quedamos sin nada. Cero, no teníamos nada de ahorro como para poder comprar casa. Entonces a mí se me ocurrió hacer algo. Dije yo, a lo mejor el Señor quiere que nosotros construyamos la casa. Si estamos construyendo una iglesia, ¿por qué no podremos construir una casa? Pero eso para futuro, o sea, no inmediato, porque ya habíamos gastado, habíamos invertido en la iglesia y todo, a pesar de que nos ayudaron mucho ahí, pero también puse dinero para comprar. Así que no teníamos nada de ahorro y nos estaban quitando donde estábamos viviendo, no teníamos casa. Y estábamos orando al Señor con mi señora de que nos diera una casa, aunque sea para arrendarla, porque ya nos estaban echando de ahí. Y conscientes de que ya no podíamos comprar, sino que para arrendar nomás. Y estábamos orando, Señor, una casa, Señor, donde poder irnos, porque aquí ya nos vamos. Y en eso, estando en el local, mi señora, en la librería cristiana que teníamos, llegó una señora. Me hubiese gustado que mi señora hubiera participado en esto también. Llegó una señora, ¿a qué? A decirle que ella había
orado de madrugada, porque ella oraba todas las mañanas, de madrugada oraba, tipo 3 de la mañana, era una hija de Dios, y dice que el Señor le mostró de que nosotros como matrimonio estábamos orando por una casa. Y el mensaje que le dio el Señor a ella, que tenía que ir donde nosotros y decirnos a nosotros que la casa que nosotros estábamos pidiendo la tenía lista. Y nosotros habíamos hecho esto antes que la señora llegara a decirnos eso. Nos sentamos un día con mi señora y mis hijos a hacer el plano de la casa que íbamos a construir a futuro. Pero a futuro porque no teníamos nada. A futuro, a lo mejor el Señor quiere que hagamos la casa y no así por el subsidio. Ya, pues, hicimos un plano. Primero le pregunté a mi señora, a ver, ¿cómo te gustaría la casa? Y mi señora dijo, no, si a mí me interesa la pura cocina. Y la cocina la quiero como una cocina así amplia, que sea cocina, comedor, que sean los muebles empotrados en la pared, porque me gusta de esa manera, para que esté ordenado. Y eso nada más. Ya lo hice, dije yo, esto va a ser al fondo de la casa, amorcito, para que sea del ancho de la casa, para que sea amplio. Ya, hice el dibujo. Después continué. A mí me gustaría, le dije yo a mi señora, tener una sala amplia, también amplia, para reunirme con mis hermanos, para continuar enseñando la palabra de Dios, que podamos reunirnos, alabar al Señor y todo, pero una sala grande. Y le dije, en esa sala me gustaría, porque a veces viene el invierno, frío como ahora, entonces me gustaría tener una estufa para calentar el ambiente, y además esa misma estufa que vaya hacia arriba para los dormitorios, porque le dije yo, los dormitorios van a ir arriba, para que caliente arriba, y un tubo para que se disipe el calor. Ya, después le pregunté a mis hijos, ¿qué les gustaría la casa? No, ellos querían un dormitorio para cada uno, no, nada más, ninguna cosa. Ya, a mí se me ocurrió, dije yo, también me gustaría hacer un techito así de zinc nomás, para cuando llueva y yo llegue en el vehículo, cuando me baje y vaya a entrar a la casa, que no me moje, que pueda entrar así directo nomás y sin mojarme. Así, bien exquisito, pues, haciendo el plano. Y cuando llega la señora a decir eso, pasó esto, hermano. Mi señora fue a comprar ahí al supermercado que hay más allá de lo que es el Colegio Divina Pastora, el Ahorro Márquez, y fue a comprar un día de ahí de la librería, y llega y me dice, amorcito, vi un letrero, amor, que se vende una casa. Y yo casi hasta, bueno, le dije, amorcito, ¿en qué quedamos? Si ya no tenemos plata, no tenemos ahorro, y tú andas viendo casa todavía. Sí, ¿en qué quedamos? Que a lo mejor la vamos a hacer a futuro, pero estamos, como dice uno, jodidos. No me insistió mi señora. A la semana después, va otra vez a comprar y ve. Y en ese intertanto ya había pasado la señora, porque estábamos orando, y dijo, la casa está lista. El Señor dice que ya les tiene la casa. Pónganse los zapatos nuestros. Dios santo. Y la segunda vez mi señora ve el letrero otra vez. Y anotó hasta el teléfono y llegó a la casa y me dijo, amorcito, vi otra vez el letrero. Y algo me pasa, me dijo mi señora, cuando veo el letrero. Amorcito, ¿por qué no llama? Anoté el teléfono. Al final me insistió tanto y no quise contradecirla, que llamé. Y me salió alguien conocido, Jarita, que era incluso padre de una compañera de mi hija en el mismo colegio. Así que ya nos conocíamos. Y le dije, pues, ¿usted vende una casa? Sí, me dijo.
oiga, ¿la podría mostrar? Queremos verla. Sí, vengo de Chillán, pero ya llego en tal momento y le muestro. Y fuimos, pero con la esperanza perdida porque no sacábamos nada, era para ir a vernos por si acaso, pero sin tener la esperanza ninguna de la casa. Y cuando llegamos al lugar, lo primero que veo al entrar con mi señora, un techito ahí al lado al entrar a la puerta de zinc, que era más o menos lo que yo, pero no nos dimos mucha importancia. Y lo hace entrar a la parte principal, que era la sala de estar. Y él dijo, yo saqué esto de aquí, que era la cocina, y amplié la cocina atrás, la hice a todo lo ancho. Y la cocina con muebles empotrados en la pared y todo, la vendo de esa manera, o sea, no voy a sacar los muebles, no quiero dejar. Y después nos muestra que en la sala de estar, una estufa, todo, y ahí nos miramos con mi señora, no le preguntamos ni el valor, porque fue tal la impresión que nos dio y llegamos a la casa a puro llorar. ¿Por qué? Porque era la casa que habíamos dibujado, habíamos hecho del plano. Y al otro día llamé a Jarita y le dije, ¿sabes? Esto pasa. Y le conté todo lo que estábamos pasando y le dije, nosotros somos siervos de Dios y nos avisaron de que la casa estaba lista y la casa es la que usted nos mostró. Así que yo no tengo ahorro, le digo claramente, no tengo ahorro, no tengo nada, pero siento en mi espíritu, le dije, que esa casa va a ser nuestra. Así que quiero dar un paso de fe y quiero que usted me ayude. A ver, dígame, explíqueme, me dijo. Le dije, ¿sabe? Quiero que saque el letrero que ha visto mi señora, y si tiene otro letrero, sáquelo, porque esa casa va a ser nuestra. No tenía cómo, no tenía ahorro, nada. Pero el Señor vio mi fe, vio que yo realmente creía que Él podía hacer y lo estaba viendo. Así que a pesar de que no veíamos por dónde, el paso de fe fue dado y me dijo, ya, yo voy a retirar. Puse uno solo en Yungbay, me dijo. Yo estoy haciendo una casa en Huepil, así que los demás los puse en Huepil. Así que yo me encargo de eso y le doy autorización a usted mismo para que vaya y saque el letrero de allá. Y si supieran ustedes cómo se abrieron las puertas sin tener ni un céntimo, y el Señor nos dio la casa de una forma sobrenatural, porque vio mi fe. Vio mi fe. Estábamos orando y la oración era con fe. Así que el Señor respondió y nos mandó el aviso de que la casa ya estaba lista. No tuvimos que hacer. Y de esa casa se pagó sola, de una forma sobrenatural. Ese es un testigo real. No es un testigo inventado, no es algo de mentira, es algo real, que mi señora puede confirmar. Amén. Como dijo mi esposo en el testimonio, Dios conoce el corazón de sus hijos, Dios sabe cuando sus hijos están pasando necesidad, y Dios sabía que nosotros estábamos pasando un momento difícil, la presión del dueño de la casa, y confiamos en la palabra, confiamos en que Dios sí había hablado a través de esa dama, en el cual nos entregó esa bendición tan grande, avisándonos que la casa estaba lista, porque Dios estaba viendo nuestra perseverancia, en el cual estábamos también trabajando y levantando una obra para el Señor, y Dios nos quiso recompensar de esa manera. Hemos visto la mano de Dios y podemos decir como familia, como matrimonio, Ebenezer, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Nos ha guardado y ha bendecido ese hogar en nuestra primera casa en Yungay, y cómo Dios se ha manifestado también en ese lugar. Estamos contentos porque Dios responde las oraciones. Amén. A lo mejor tú tienes una oración de petición. Yo no la conozco, mas nuestro Padre la conoce.
A lo mejor tienes peticiones de estudio, peticiones de salud, de familia, restauración. Y si oras con Dios, conversas con Él con fe, verás que Dios va a responder. Pero también el Señor nos quiere mostrar la paciencia. Muchas veces nosotros queremos que las oraciones que hacemos a Dios sean respondidas en el momento, pero Dios responde en su tiempo, en el tiempo de Él. Así que te invitamos a confiar, te invitamos a tener fe, te invitamos a que busques el rostro de Dios. Ya estamos casi llegando al final del programa. Los bendecimos en el nombre del Señor y instarles a que sigan buscando a Dios. Los tiempos se acercan, la venida de Cristo ya está pronto a venir. Él solamente está alargando los minutos, los segundos para arrepentirnos, para que lleguemos al arrepentimiento y podamos conocer más de Dios. Amén. Dios les bendiga grandemente y bendiga a sus familias, a sus hogares, a sus hijos y a sus esposos. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga y recuerden, si es algo que les agrada la palabra y los testimonios, compártanlo, porque hay muchas personas con necesidad, amistades, familias, compañeros de trabajo. Esto se tiene que difundir porque es la forma que las personas van a salvar sus almas. Dios les bendiga.